nombre, Jesús, mi amado Rey. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse por un momento, hermanos? Dios les bendiga. Nos alegramos de estar ya en la casa del Señor. Amén. Ya en el último día del mes de noviembre, ¿verdad? Ya se nos va el año. Amén. Pero no se nos va el gozo y la paz, ¿verdad? De ser hijos de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero dar de una manera especial la bienvenida a nuestra hermana Leslie Guillén. Está nuestra hermana Leslie. Salió para allá. Amén. Allá le llega el sonido del aplauso. Damos una bienvenida a nuestra hermana que se sienta en confianza con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nos alegramos, hermanos, de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y todos seamos bienvenidos a la casa del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, bienvenido. No nos cambie. Sin duda alguna el Señor tiene una palabra para usted esta noche. Antes de pasar al mensaje de la palabra, vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula. Y así nosotros, pues, los adultos y los padres, ¿verdad?, estén ahí confiados, atentos a escuchar la palabra del Señor, porque Dios quiere que prestemos atención a lo que Él nos quiere decir. Amén. Así de que relájese. Es un momentito de relax para que mire hacia los niños, mire para todos lados, porque entre poco vamos a querer que mire para acá. Amén. Para que escuche la palabra, no solamente con los oídos, sino con sus ojos también, con todo su ser. Porque la palabra del Señor, hermanos, es una bendición. Es una riqueza, hermanos, para nosotros tener la oportunidad de escudriñar las Escrituras. Porque a través de ella nosotros nos formamos, nosotros crecemos espiritualmente. Ningún cristiano puede crecer espiritualmente, hermanos, aunque diga que es maduro, si no le pone atención a la palabra del Señor y la pone en práctica. Porque por eso, hermanos, hay tantas criaturas espirituales, hermanos, en el mundo, porque no atienden la palabra del Señor. O si la escuchan, no la reciben, no la ponen en práctica. Y es como que si no se escuchara, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros, cada vez que escuchemos un mensaje de Él, quiere que retengamos esa palabra que sentimos que es para nosotros. Porque siempre que escuchamos la palabra, hermanos, algo hay para nosotros. Y no podemos decir para mí no, ¿verdad? Porque aún, hermanos, al predicador, Dios le habla primero, ¿verdad? Porque cuando uno está escudriñando, está estudiando, pues uno dice, pues aquí me pega la palabra, aquí me toca, ¿verdad? Pero tengo que decirlo, ¿verdad? Porque puede ser para mí, pero puede también ser para otro, ¿verdad? Así es de que la palabra del Señor es una bendición, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2 para seguir, hermanos, con las iglesias que empezamos a estudiar hace 2 semanas, ¿verdad? Vamos a estudiar la iglesia de Esmirna ahora. ¿Usted qué? Pero eso ya lo escuchamos, ¿verdad? Sí, es posible. Pero fíjate que cada vez que escuchamos algo nuevo, recibimos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando escuchamos un mensaje? Nos vamos y el día de mañana ya nos acordamos, ¿verdad? Entonces, imagínense qué importante es insistir, porque las lecciones que encontramos, hermanos, aquí en las 7 iglesias, son unas enseñanzas, hermanos, que tenemos que nosotros entender. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice al final de todas, porque es un mensaje directamente a cada uno de nosotros de una manera individual, para que despertemos, para que reaccionemos, si es posible que estemos un poco adormecidos, ¿verdad?
Entonces la palabra del Señor nos motiva, hermanos, a servirle de la mejor manera al Señor. Y dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. El mensaje, hermanos, que aquí recibimos en esta iglesia de Esmirna es un mensaje que, si nosotros nos damos cuenta, en la mayoría de las iglesias el Señor siempre les reprocha algo. Pero en esta Esmirna y también en Filadelfia, que vamos a estudiar más adelante, también el Señor no les reprocha nada, sino que entre las 7 iglesias únicamente hay 2 que califican, ¿verdad? Porque están haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos, hermanos, y ver en qué posición nosotros estamos. Porque yo les decía, hermanos, que las iglesias, ¿verdad? Las características que tiene cada una de ellas se fueron manifestando con cada una de sus características en cada una de las etapas de la historia de la iglesia. Pero también la iglesia, esas 7 iglesias, tienen las mismas características que cualquier iglesia en el mundo, en el presente, existen. O sea que todas las congregaciones parecen a una de ellas. Ahora, ¿a cuál, hermano, nos parecemos nosotros? Esa es la incógnita, ¿verdad? Y eso es lo que vamos descubriendo a través de conocer estas cartas, ¿verdad? A las 7 iglesias, que fueron escritas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Como leímos cuando estudiamos la de Éfeso, que el Señor se reveló al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando escribió el Apocalipsis, y vimos cómo la sorpresa que llevó el apóstol cuando vio de frente al Señor, ¿verdad? Que casi cayó, ¿verdad? Porque no soportó esa inmensa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, la iglesia de Esmirna, hermanos, es un claro ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Y lo lindo es de que la iglesia era sufrida, pero era una iglesia perseverante, era una iglesia fiel, una iglesia ejemplar que vale la pena, hermanos, imitar. La de Esmirna, la de Éfeso, nos dimos cuenta que tenía muchas actividades bonitas, ¿verdad? Porque trabajaban, eran dinámicos. Quizá era como la iglesia del primer siglo, cuando empezaba la iglesia, ¿se recuerdan? Era la iglesia apostólica que empezaron, hermanos, ahí unidos, comiendo juntos, compartiendo, orando. Pero la iglesia fue creciendo porque era tan linda la manifestación del Espíritu Santo, de que en los mensajes, hermanos, eran inmensidad de cristianos que se convertían, de personas que se convertían. También es así, hermanos, que en el primer mensaje sabemos de que fueron 3,000 almas las que se convirtieron en un solo mensaje. Es inexplicable cómo pudo el apóstol Pedro predicarle a tan inmensa cantidad de gente, ¿verdad? Sin tener aparatos de sonido. Ahora solo mañas somos nosotros, ¿verdad? Se nos ve el sonido y el enojado
Entonces, allá, ¿qué está pasando, verdad? El sonido. ¿A dónde hemos llegado, verdad? A tanta comodidad. Pero el crecimiento en la iglesia de Éfeso, hermanos, quizá en ese tiempo, quizá viendo la cantidad de trabajo que había, se estresaban, porque inclusive podemos ver ahí cuando decían que habían reclamos de que las viudas de uno no estaban siendo atendidos y reclamando, hermanos, ya se habían salido de los propósitos de Dios. En vez de meterse a colaborar y trabajar, y los apóstoles para arriba y para abajo, y hasta habían dejado de predicar la palabra. Entonces fue cuando el Espíritu Santo actuó, porque el Espíritu Santo es lindo, nos pone en el lugar perfecto, ¿verdad? Y les dijo que no se fatigaran haciendo ellas las cosas, sino que buscaran ayuda idóneas para hacer el trabajo de atender a las mesas. Porque ese es el problema que pasa, hermanos. Cuando el pastor, hermano, se quiere hacerlo todo, ¿verdad? Y no confía en las personas que están como colaboradores, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, tenemos que tomar en cuenta esto. Porque el trabajo, hermanos, es de todos. Y ellos estaban cargando. Entonces, me imagino que ahí es cuando uno se carga y empieza a hacer actividades, que para arriba y para abajo, que hagamos esta campaña, que hagamos anuncios, que así quedan mejor las mesas, que miren, que no sé qué, que no sé cuánto, nos afanamos. Y nos pasa lo mismo que la iglesia de Éfeso. ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? Tantos eran sus afanes y cosas buenas que hacían para el Señor, y el Señor las calificó como buenas, que dejaron su primer amor. ¿Verdad? A veces solo somos carreras, ¿verdad? Y nos afanamos, y es que yo soy el que tengo que dar el ejemplo, y ahí vamos. Pero si dejamos el primer amor, hermanos, estamos mal, ¿verdad? Pero la iglesia, hermanos, de Esmirna era una iglesia completamente diferente. Entonces, hermanos, vamos a analizar esta iglesia, la iglesia Esmirna. Una iglesia maravillosa que representa la etapa más difícil y más dura de la iglesia en la historia. Representa la iglesia, hermanos, en los primeros 3 siglos, porque fue cuando la iglesia sufrió más. Fue cuando la iglesia sufrió más persecución. Por eso esta iglesia se le conoce como la iglesia mártir, porque esta iglesia sí padeció el martirio por su fe en Jesucristo. Para empezar, Esmirna, para que se dé cuenta que hasta las palabras, los nombres tienen significado, quiere decir mirra. ¿Y qué es la mirra? La mirra pues sirve para hacer sacrificio, es un olor fragante, pero también es sabrosa la fragancia, pero su sabor es amargo. Imagínense. Entonces la mirra tiene el significado de sufrimiento. Fíjese que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, también puede tener el significado, porque nuestro Señor Jesucristo fue amoroso, fue agradable, era algo maravilloso a nuestro Señor Jesucristo, pero también tuvo que sufrir el martirio de la cruz, el sufrimiento de los desprecios de la humanidad. Entonces también representa a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Esmirna fue sufrida, porque muchos de sus miembros dieron su vida por su fe en Jesucristo. En la actualidad, Esmirna, la ciudad de Esmirna, esa ciudad en el presente se llama Izmir. Y fíjate que solamente en esta iglesia de Esmirna y Filadelfia existen pequeñas congregaciones, pequeñísimas, porque está dominada, hermanos, estas ciudades por los musulmanes. Y es increíble, pero fíjate que el 98.8
de personas son musulmanas. Imaginen qué tremendo. Y el 0.02 es cristiana. Pero ahí está la iglesia de Esmirna. Ahí está la iglesia de Filadelfia. De las otras 5 iglesias, los edificios, bueno, también de la de Esmirna y Filadelfia, solo hay ruinas, pero no existen personas cristianas. Pero ahí sí hay, hermanos. Porque siempre va a haber un remanente, hermanos. Aunque pequeño, pero va a haber un remanente. Por eso no tenemos que preocuparnos, hermano, cuando pero qué poquitos somos nosotros. Pero si somos el remanente de Dios, hermanos, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Si tenemos las características de Esmirna, hermanos, ya la hicimos. Por eso, hermanos, Esmirna, en el antiguo, cuando estaba en su apogeo, y en la actualidad una de las iglesias, de las ciudades más hermosas, porque estaba, hermanos, en un puerto, y era una ciudad muy próspera. Se peleaban el primer lugar con Éfeso. ¿En quién era la primera? Era una ciudad preciosa, muy comercial. Y dice, según los historiadores, que en esta iglesia estaba ubicada a la ladera de un monte que se llamaba Pagus. Y le decían la ciudad coronada, porque estaba llena, hermanos, al contorno de flores. Tan hermosa, hermanos, y había muchos arbustos y árboles de arrayán que le daban una belleza espectacular a esta ciudad. Pero lo triste, hermanos, como cualquier lugar de por allá, ¿verdad? De ese sector de Medio Oriente, que ahora es Antioquía, ¿verdad? Donde están esas 7 iglesias, había paganismo, había politeísmo, y tenía muchos dioses. Y uno de sus dioses más importantes era Zeus, Diana, Afrodita y Apolo. Y cada uno de ellos, hermanos, tenía un templo. Era algo, la idolatría resaltaba. Pero Dios había levantado un remanente ahí, hermanos, fiel. Como aquí en Esquipula, ¿verdad? Dios ha levantado un pueblo fiel, hermanos. Entre todas las congregaciones hay pueblo fiel, hermanos. Quizá la gran mayoría en las congregaciones no sea fiel, pero hay un pueblo fiel, hermanos. Y no nos podemos atrever a decir de que en determinada congregación, no, eso es del diablo. No, hermanos. Porque la obra es de Dios y el que transforma el corazón del hombre y de la mujer es nuestro Señor Jesucristo y no nosotros. Nosotros con nuestras críticas solamente destruimos con nuestras palabras. Pero Dios es el que ha dado su vida en la cruz, hermanos, por amor a toda la humanidad. Y donde quiera, hermanos, que el hombre esté, Dios pone su mirada en él, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Aún las personas, hermanos, que andan en la calle y que dicen, pero eso no quiere nada con Dios, hombre, pero ¿cómo me voy a acercar yo a esa persona? Esa persona Dios puede tener misericordia. Y un día ser un gran hombre o una gran mujer de Dios, aunque nosotros no lo creamos o no nos guste. Pero Dios es el Dios de la misericordia, hermanos. Y nosotros no tenemos por qué molestarnos cuando veamos que alguien, hermanos, de esas personas que pensamos que no son dignas, llegan a los pies de Cristo. Porque ninguno somos dignos, hermanos. Nadie es digno. Si yo estoy aquí no es porque sea digno. Es porque Dios tuvo misericordia, hermanos. Es porque Dios puso su mirada, hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, les decía que los primeros 3 siglos fueron de gran persecución. Hasta el año 313 terminó esa persecución a los cristianos, porque llegó un emperador a Roma que se llamaba Constantino, y él, hermanos, editó un
un decreto que era el decreto de un edicto de tolerancia, que había que ser tolerantes y aceptar a las personas como eran. Y así fue como, hermanos, terminó ese periodo de persecución, el más fuerte existido en la historia de la iglesia. Aunque las persecuciones siempre siguen. En la actualidad hay persecuciones. Nosotros no notamos, hermanos, las persecuciones porque aquí en nuestro país hay libertad de culto. Pero hay países que están sufriendo, hermanos. Hay países que están sufriendo en Siria, en esos lugares allá, hermanos, del Medio Oriente, donde ahí, hermanos, asesinan a los cristianos. Como en el tiempo de los primeros 3 siglos, hermanos. Era tremendo. El periodo más fuerte, más bien que hubieron 10 periodos fuertes en los primeros 3 años, porque hubieron 10, ¿cómo es la palabra, hermano? Los gobernantes son gobernantes, sino que los emperadores de Roma, que eran exageradamente sádicos, hermanos. Y el mayor de ellos era Nerón. Ese odiaba a los cristianos, hermanos. Cuando alguien no confesaba, hermanos, cuando alguien no confesaba porque había un edicto, fíjese que tenían que decir de que cada una vez al año, que toda gente tenía que presentar holocausto, hermanos, sacrificio o incienso al César, al emperador de turno, y también tenía que decir que el César es el Señor. Y los cristianos que no lo hacían, hermanos, y todos los que, lo de Esmirna, hermanos, ellos eran rectos y muchos de ellos murieron. Lo llevaban al Coliseo y ahí, hermanos, disfrutaban con ellos porque los tiraban a las fieras, a los leones. A otros los quemaban y los convertían en para alumbrarse porque antes no había luz. Le echaban un material, hermanos, inflamable y lo usaban de antorcha. A otros los quemaban. Y era dura, hermanos. Era difícil la época de la iglesia de los primeros siglos. Ahora pues veamos, hermanos, a lo que leímos en el versículo número 8 acerca de esta iglesia. Y escribe el ángel a la iglesia en Esmirna. Dijimos, hermanos, que el ángel no era un ángel como lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Sino que era el pastor, porque era el responsable de la congregación de cada una de las iglesias. Y en este caso, el pastor de esta iglesia de Esmirna era Policarpo. Era un hombre recto, que le sirvió su vida al Señor y hasta que murió a los 86 años. Y dice el Señor, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice esto. Si nos damos cuenta, estas palabras el Señor las usó ahí en el capítulo número 1, en el versículo 17 y 18, cuando Él se manifestó a Juan. Y decía, cuando le vi caí como muerto, lo que les dije, ¿verdad? A sus pies, Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, porque yo soy el primero y el último. Esto se lo dijo a Juan y aquí se lo está repitiendo a la iglesia, ¿verdad? Yo soy el primero y el último. Así es de que, ¿qué significa esto? Que no hubo nadie antes de Él, ni habrá nadie antes. ¿Y eso qué significa? Que en todo tiempo, hermanos, Él estará con nosotros. Él nos guardará, nos guiará, nos protegerá. Por eso nos dice, no temas de qué puedan hacer los que no me quieren. No temas. Y lo mismo nos dice el Señor, hermanos. Porque se nos podrá llegar la oportunidad en que por servirle al Señor, hermanos, nos quieran hacer daño. Pero el Señor dice, no temas. Dice Romanos 8:31, pues ¿qué diremos a esto? Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos?
Podrán venir luchas, podrán venir pruebas, podrá manifestarse el enemigo de cualquier forma, pero Dios, hermano, nos hará vencedores, siempre y cuando nuestro día no haya llegado todavía. Porque el día que el Señor decidió que ya nos terminamos, hermanos, si hermanos, estos hombres de Dios fueron sacrificados, ¿por qué no podemos ser sacrificados nosotros? ¿Y qué cuello tenemos nosotros? Y estos eran grandes hombres de Dios. Policarpo, hermanos, un hombre que murió en la hoguera. El pastor. Dice el 18 del versículo número 1, del capítulo número 1. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Mire qué lindo. Y en el versículo 8 lo repite. El que estuvo muerto y vivo dice esto. Como quien dice, el que murió, pero que también resucitó y está vivo. Él es el que le está hablando, el que le está mandando esta carta. Pero veamos cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con qué solvencia Él hace énfasis en su deidad. Porque aquí, hermanos, el Señor ya no está como cuando se encarnó y se hizo hombre para estar en medio del hombre. Porque el mismo hombre, hermanos, se encargó de hacerle imposible la vida a nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros venía y nosotros, hermanos, lo crucificamos. Pero Él, hermanos, ya no. El que murió pero resucitó, el que vive para siempre está aquí, decía Él. Manifestándose, hermanos, que la muerte no pudo con Él, porque resucitó. Así de que él sabía que muchos mártires habían habido, hermanos, allí en la iglesia de Esmirna. Pero Él estaba diciendo también, yo también fui mártir. Y ustedes fueron mártires, y si yo resucité, ustedes también van a resucitar. O sea, hermanos, morir por la causa del Señor es un privilegio, hermanos. Amén. No es que yo quiera predicar, hermanos, como dicen los musulmanes, ¿verdad? Que el morir, hermanos, es alcanzar la vida eterna, hermanos, así de una manera, o dar la vida por matar a otro, ¿verdad? No. Que nos quiten la vida por nuestra fe en Jesucristo. Quizás dirá usted, pero aquí está tranquilo, hombre. Aquí hay libertad. Se nos puede llegar el día, hermanos. Se nos puede llegar el día en que se nos va a poner quizá alguien por enfrente con una puya, un cuchillo, con una pistola. Tal vez no aquí. Tal vez pasamos por la calle y nos encontremos con alguien, bueno, y vos sos el pastor, ¿no? Vos decís que sos cristiano, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo vamos a reaccionar? Cuando nos pongan la 45, ahora la 45 no es nada, una ¿cómo se llaman esas de ahora? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? No, si yo solamente voy a la iglesia a escuchar, no. Vamos a confesar, hermanos, como la iglesia de Esmirna, que no les importaba morir. Así tenemos que ser nosotros. Si el Señor fue mártir, hermanos, que no nos importe a nosotros ser mártires. Cuando Él nos mandó a la gran comisión, me decía, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. La palabra testigo, hermanos, quiere decir, hermanos, que nos expongamos a ser mártires. Que mantengamos nuestra palabra de testigos de Jesucristo. Que no nos amedrente nadie, hermanos. Es cierto, en algunas oportunidades el Señor nos va a sacar libres, ¿verdad? Y victoriosos, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? El Señor me defendió. Pero cuando se nos llegue el día, es que mi casa se va a quedar. Mis cuentas en el banco se van a quedar. No, hermanos. ¿De qué nos sirve eso, hermanos? Perecedero. Pero ¿qué le sigue diciendo el Señor, hermanos? En el versículo número 9, yo conozco tus obras.
Esta palabra, hermanos, tenemos que ponerle atención nosotros. Él le está diciendo aquí, hermanos, a la iglesia, mira, yo conozco tus obras. Pero el Señor también nos dice a nosotros, hermanos, yo conozco tus obras. Yo conozco tus pensamientos. Yo sé si me amas de corazón o estás siendo hipócrita. Yo te conozco. Porque no hay nada oculto, hermanos, ante los ojos de nuestro Señor, hermanos. Dice Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no vea? Mire lo que dice Dios. ¿Será que se me escapa alguien de que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aleluya. Porque Él es omnipresente, hermano. Y donde nosotros estemos, ahí está Él. Aunque estemos debajo de la cobija, hermanos. Aunque apaguemos la luz, hermanos. Y nos quedemos solo con el teléfono ahí, ¿ve? Ahí está viendo Él, hermano, lo que estamos haciendo. No hay escondrijo para Dios, hermanos. No podemos decir, aquí no me mira el Señor. No, nadie, hermanos, puede burlar al Señor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira cómo el Señor conocía el corazón, hermano, de la iglesia de Esmirna y conoce el corazón de nosotros. Yo conozco tus obras. Él sabía que las obras que ellos hacían era producto de su fe. Y no les importaba sufrir o exponer su vida, porque ellos amaban de corazón a Jesús. Él también nos dice ahora, hermano, yo conozco tus obras. Yo te conozco. Amén. Es de ponerle atención, hermanos. Para que no nos fiemos, no nos confiemos de que algunas cosas las hacemos en secreto. Porque, hermanos, podemos engañar a cualquier persona que nosotros digamos, ay, me va a ver fulano de tal. No, hombre, preocupémonos porque el Señor, hermanos, nos vea y que estamos haciendo su voluntad. Eso es lo más importante de nosotros los cristianos. Las cosas, hermanos, esas cosas malas que antes hacían los hermanos, ya no son para nosotros. Esas son para los que están en el mundo todavía. Porque Él, hermanos, nos está viendo. Conocía sus obras, pero también dice, y conocía su tribulación. Hermanos, los cristianos del primer siglo, del segundo y del tercero, mis respetos, hermanos. Eran la pura leche, hermanos, no adulterada. Aunque, hermanos, cuando fue el periodo de Nerón, como les dije, no se achicopalaban, hermanos. No bajaban la cabeza, testificaban de Cristo. Pero, hermanos, las pruebas de nosotros, ¿qué pruebas las de hoy, verdad? Una pequeña gripe, hermano. Ay, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy malo. Si supiera cómo vengo, hermano. Y vine a la iglesia todavía, hermano. Vergüenza, hermano. Los problemas de hoy en día, hermanos. Por pequeñeces, hermanos, se niega a Jesús. Nos avergonzamos de Él, hermanos. Ay, va la aleluya ese. No, mejor no voy a la iglesia para que no me estén poniendo apodos. Se ríen de mí, se burlan de mí ahí en el trabajo. Miren los compañeros de la escuela. Me molestan. Mejor me voy con ellos para que no digan nada y no me molesten, como les hablábamos a los jóvenes, ¿verdad? Que tienen que saber tomar decisiones cuando está esa presión de las amistades.
Hay que sobreponerse y saber que hay un mejor camino que es Jesucristo, hermanos. No podemos poner excusas, que porque nos van a quitar la herencia, que el papá es muy enojado, hermanos, y me dijo que si se iba, ya no me va a dar ni un 5. Que no le den nada, hermanos, hombre. Y si es de dinero, póngase a trabajar y ya estuvo. Eso no es nada, hermanos, eso se va a quedar. No hay que poner ninguna pequeñez por excusa. Porque en la iglesia, hermanos, de los primeros siglos, sí moría gente, hermanos. Dice que según los historiadores, hay un cálculo que murieron en ese periodo aproximadamente unos 5 millones de cristianos. Uno dice, no, tal vez unos cuantos fueron, no, 5 millones. Dice que eran miles los que morían cada año. Eran miles. Imagínense, hermano, que miles mataran a quien es que pura se quedaba la iglesia sin evangélicos, ¿va? En un año. Aleluya. Fíjense, hermanos, que Policarpo, como les dije al principio, que fue el pastor de la iglesia de Esmirna, fue una de las víctimas. Dice que el gobernador de Esmirna dice que le aconsejaba que se retractara de su fe y que confesara de que el César era su señor. Pero mire, este viejito, hermanos, tan tipo, hermanos, no se aguadó y se le plantó. Y le dice, he servido a mi Señor por 86 años, le dijo. Mire qué respuesta la que le dio. Y nunca me ha causado daño alguno, mi Señor, le dijo. ¿Cómo puedo? Imagínense, hermano, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo yo negar a mi Señor si ha sido tan bueno conmigo? Que hasta el momento me ha guardado y no me ha hecho ningún mal. Solo he recibido bendiciones de Él. Y ha sido tan fiel que me redimió, que murió por mí. ¿Nos atreveríamos, hermanos, ya viendo la cosa seria, a responder como Policarpo? ¿O lo negaríamos? Yo solo voy de visitante. A mí porque me invitan. Y dice que le decía al gobernador, entonces te lanzaré a las fieras si no te retractas. Envíame a las fieras, le dijo. Qué convicción, hermanos. Entonces le dijo, entonces si no te retractas, entonces morirás en la hoguera. Y le dice Policarpo, haz como quieras, pero no me retractaré, porque Jesucristo es mi Señor. Aleluya, hermanos. Tenemos que tener la convicción de Policarpo, hermanos, de no negar a nuestro Señor, no importa la situación que llegue. Y en el año 155, hermanos, Policarpo murió en la hoguera, siendo el emperador de Roma Marco Aurelio. Porque estos no tenían conciencia, hermanos. Tenían un odio contra el cristianismo, que la meta de ellos era extinguir el evangelio. Pero ¿quién podrá destruir, hermanos, la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva, hermanos, y transforma el corazón del hombre. Porque como, hermanos, un corazón transformado, hermanos, completamente, después de yo saber y pensar lo que yo era, hermanos, la porcilga en la que yo estaba, y como Él sacó, hermanos, de ahí, me trajo,
y me limpió y purificó mi corazón y me quitó, hermanos, esas ansiedades de hacer lo malo. ¿Cómo yo ahora voy a negar, hermanos, al que transformó mi vida? ¿Cómo? Yo quiero decirte algo. Si tú te atreves a negar a Jesús, es porque no lo conoces. Es porque no le has pedido perdón por tus pecados. Es porque no lo has recibido. Es porque estás jugando al Evangelio. Es porque no te importa el sacrificio de Jesús. Pero los verdaderos hijos, hermanos, tenemos gratitud con Él. Porque sabemos quién es Él. Y no importa la situación, hermanos. No importa el problema que tenga. No importa la enfermedad que le venga. Aunque le digan los doctores, hermanos, si usted ya está más para allá que para acá, ¿qué importa, hermanos? Más luego llega. No se preocupe, hermanos. No se achicopale. Porque la carrera está por terminar, hermanos. Cuando nos den el diagnóstico, hermanos, negativo. No nos preocupemos. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 8:35. ¿Con qué convicción el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo también sufrió, hermanos. Sufrió de lo más amargo, hermanos. No sé cómo ahora, hermanos, existe un evangelio tan light, tan miserable, el evangelio que están predicando hoy, hermanos. Decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Pero quién, hermanos? Tribulación, decía él. Tribulación. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? Él decía esto porque ya lo había vivido, hermano. No lo estaba nada más porque, no. Él decía hambre porque había pasado días sin comer cuando se metía, hermano, a explicar la palabra del Señor. Pero nosotros que hace un día no tenemos para comer, hermanos, estamos llorando. No, hermanos. O desnudez, o peligro, o espada. Todo esto, hermanos, él lo vivió. Y aquí una muestra está diciendo, porque ahí en Corintios, hermanos, él habla todo lo que él padeció, hermanos, por servirle al Señor. Pablo, hermanos, fue un hombre sufrido. Un hombre que no escatimó esfuerzo, hermanos, para hacer la obra que el Señor le había encomendado. Y sigue diciendo en el versículo 36, y como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Él no le importaba, hermanos, si me matan, si me voy, pues yo estoy muerto para Cristo. Porque somos contados como ovejas de matadero. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora no, ¿verdad? No, es que tú eres el hijo del rey. Y tú mereces todo. Levanta tu autoestima. No, hermanos. Mire lo que dice el Señor, hermanos. Que aceptemos, hermanos, su voluntad. Y nunca Él nos prometió, hermanos, que iba a ser bonanza la vida de un cristiano. ¿Pero qué más conoce? Dice, y conozco tu pobreza. Dice. Pobreza. Él se refería, hermanos, a la pobreza material. Porque, hermanos, aunque hablamos de que Esmirna era una ciudad muy próspera, donde se movía mucho el dinero, pero el que tenía a Cristo, el que se atrevía, hermanos, a ser cristiano, hermanos, era desposeído de lo que tenía. Y tenía que ponerse a trabajar. Y los patrones se aprovechaban de ellos. No les pagaban o les pagaban lo que ellos querían. Y a los ricos, hermanos, que se convertían, les quitaban todo. Porque gozaba, hermanos, el emperador y los del gobierno ver sufrir a los cristianos. Así los martirizaban también. Los desposeían de sus pertenencias.
Pero el Señor dice que conocía su pobreza. ¿Será que a Jesús, hermanos, le falló, hermanos, y ahora los predicadores de ahora tienen mejores revelaciones? ¿Será, hermanos? ¿Será que Dios no le reveló a su hijo, hermanos, de que eran hijos del rey? Y que eran príncipes y tenían que vivir como los príncipes no padecen de necesidad, ¿verdad? Que todo lo tienen. No, hermanos, eres pobre. ¿Será que a Jesús, hermanos, se le olvidó de que nuestro Padre Celestial era el dueño de la plata y el oro? ¿Será que se le olvidó a Jesús, hermanos? No, eres pobre. Amén. Gloria al Señor. Tampoco les dijo, ustedes, los de Esmirna, son pobres porque no tienen fe. Así predican hoy, hermanos. Porque le sacan el dinero. Si das, vas a recibir. Y el pobre da todo lo que tiene, hermanos, y cuando no recibe nada, pero no, es que no tenés fe. Que como ya se lo embolsaron. Tremendo, hermanos. Esa es la verdad que la palabra del Señor nos habla, hermanos. Que quiere que el Señor, que su pueblo escuche esta palabra. Pero estos mensajes no se escuchan, hermanos. Sí, es que sos pobre, ustedes, los de Esmirna, son pobres porque están bajo maldición de pobreza. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Dónde? Si la palabra del Señor dice que nosotros, sus hijos, somos benditos, hermanos. No hay maldición para sus hijos, hermanos, aunque nos maldigan. Porque la pobreza, hermanos, ser pobres no nos hace indignos de tener la salvación del alma. Cuando la mujer aquí, hermanos, ungió a Jesús con aquel frasco de alabastro, y los discípulos, además especialmente Judas, ¡ay, por Dios bendito lo que está haciendo esa mujer! Ese frasco es carísimo, es de lo más fino, es de nardo fino. Se puede vender en más de 300 dios, y esta mujer desperdiciándolo. ¿Qué les dijo Jesús? Esta mujer me está ungiendo para mi sepultura. Y lo que esta mujer haga será predicado hasta lo último de la tierra y en todo tiempo. ¿Y qué más les dijo? Es cierto, ustedes están aparentando que aman a los pobres, pero Judas lo que estaba haciendo era, como él era el que guardaba el dinero, era para quedarte con un poco de eso. Y les dice Jesús, a los pobres les dijo, siempre los tendréis entre vosotros, les dijo. Porque nosotros, aunque querramos, hermano, no podemos cambiar la situación. Dios sabe por qué hizo eso. Pero Dios manifiesta su inmenso amor, hermanos. Para que no necesariamente que sea pobre, aunque sea rico, pero el que ama a Dios con todo el corazón, Dios lo bendice. Entonces ellos eran pobres, pero eran porque eran fieles a Jesucristo y porque los demás se aprovechaban de ellos. Gloria al Señor. Y les dice, conozco tu pobreza, pero les dice la segunda frase, pero tú eres rico. Gloria al Señor, hermanos. Mire qué contraste. El Señor les dice que eran pobres, pero eran ricos. Porque la riqueza, hermanos, de nosotros los hijos de Dios no es material. Entendamos esto, hermanos. Nuestra riqueza no depende, hermanos, de lo que tenemos materialmente, porque nuestra verdadera riqueza es espiritual. Amén. Somos ricos porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos. Y cualquiera puede tener la mayor cantidad de dinero que se la mente se nos ocurra,
Pero si no tiene a Cristo, hermanos, es un pobre desventurado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Nuestras riquezas son espirituales. Y Pablo lo dice claro en los Efesios, en Efesios 1:3. Él decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras riquezas, hermanos, son las que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero esas bendiciones son las que nos capacitan, hermanos, para poder vivir bajo la voluntad de Dios. Esas son nuestras riquezas, hermanos. Porque el que no tiene a Cristo no puede, hermanos, el que tenga dinero. Porque las riquezas de los hijos de Dios, hermanos, no son riquezas de las que el Señor se refiere a riquezas materiales, porque las materiales son temporales. Y las riquezas espirituales, hermanos, son eternas. El gozo que sentimos ahora, hermanos, de ser cristianos es una muestra del gozo eterno que vamos a disfrutar en el reino celestial. ¿No se alegra por eso, hermanos? Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo número 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían judíos que pertenecían a la iglesia de Esmirna y eran hombres fieles, hermanos, comprometidos. Pero también había otro grupo que se habían enredado, hermanos, en las costumbres paganas de los romanos. Y estos fastidiaban a los miembros de la iglesia. Por eso dice, aunque eran judíos, su estilo de vida negaban de que eran de los verdaderos judíos, a quienes Dios, hermanos, tenía herencia para ellos. Amén. Versículo número 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Con estas palabras Dios, hermanos, fortalece nuestro espíritu y nos advierte los momentos difíciles que llegarán a nuestra vida, ¿verdad? Porque dice que no temamos a lo que podamos padecer. Él no nos ofrece comodidad, hermanos. Nos ofrece prueba. Nos ofrece adversidad. Pablo lo recalcaba también, hermanos. Pablo era un hombre de Dios y lo mismo él escribe. En 2 de Corintios 4:17 él decía: porque esta leve tribulación, decía, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire cómo decía Pablo, él sabía, hermano, lo que era ser verdaderamente cristiano. Versículo número 10 sigue diciendo: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Algunas veces podemos llegar a la cárcel, hermanos. En Esmirna era común, pero posiblemente de repente nosotros caigamos. Pero si es por ser cristianos, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor nos va a guardar, nos va a bendecir y va a hacer una prueba, pero para beneficio nuestro. Amén. Ahora, si nos meten al bote, hermanos, por malandrines, pues está bueno que nos metan, hermanos. Porque está en la iglesia ahí, hermanos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y haciendo maldad por fuera, que lo metan al bote, hermanos, ¿verdad? Pero ahora, si es por servir al Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Y les dice: y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tribulación por 10 días? ¿Por qué el Señor les puso un límite? Porque, hermanos, toda prueba tiene un principio y un fin. 10 días. Viene la prueba, hermanos, y pasa. Pero los verdaderos hijos de Dios, hermanos, glorificamos, testificamos a Dios, gloria a Dios, porque pasó la prueba. Pero a los pocos días viene otra. Pero va a pasar también, hermanos. Y ese es nuestro sistema de vida, hermanos, hasta que venga Cristo, hasta que nos muramos. Porque el Señor, les he dicho tantas veces que el Señor nos dice que vamos a ir de victoria en victoria, de victoria en victoria. Y para que haya una victoria tiene que haber una prueba. Así de que no digamos y no nos confundamos, además que estamos de victoria en victoria, sí, pero antes de la victoria hay una prueba. Entre más victorias, más pruebas. Así es como el Señor forma nuestro carácter. Porque Él nos está preparando, hermanos, para la vida eterna. Y allá no va a entrar lo impuro, hermanos. Las pruebas vienen a nuestra vida por amor de Dios a nosotros. Porque nos quiere dar la oportunidad, hermanos, que nos preparemos para Él estar contento con nosotros. Amén. Ya estamos en lo último, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré
la corona de la vida. Nuestra fidelidad, hermanos, tendrá un premio. Nuestra perseverancia, hermanos, tendrá un premio. En aquel día, hermanos, la corona de la vida. Esa corona, hermanos, que el Señor nos dará a todos, ¿verdad? Hay galardones, hermanos. Santiago 1:12 decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Queremos recibir esa corona, hermanos? Pongámonos pilas entonces. Amén. Yo creo, hermanos, de que la mayoría, hermanos, nos sentimos honrados por ser hijos de Dios, ¿verdad? Y no siente usted como que se parece a la iglesia de Esmirna. ¿Siente que sí o no? ¿Está seguro? Yo digo que sí, hermanos. ¿Hay uno que tenga duda? Hoy es el día de pedirle perdón al Señor, hermanos. No, yo sé que la mayoría, hermanos. Gloria al Señor. Ustedes, hermanos, los sufrimientos, las penalidades. Pero nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos dan derecho a la vida eterna. Así es de que no nos achicopalemos cuando vengan las pruebas, hermanos. Démosle para adelante con no en nuestras fuerzas, en las fuerzas de nuestro Señor. Dice el versículo número 11, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? El que tenga entendimiento, el que escuche esta palabra y las ponga en práctica. El que escuche este mensaje y lo reciba, Dios le va a premiar. Porque termina diciendo el versículo número 11, porque el que venciere ese no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Entendemos esto de la segunda muerte, hermanos? Que es lo último que vamos a hablar ahorita. Todos vamos a morir y nos vamos a enterrar en un cementerio, hermanos, si no estamos vivos cuando Cristo venga. Esa es la primera muerte. Los verdaderos cristianos, los que vivamos conforme a las características de la iglesia de Esmirna, directo al cielo, hermanos. Nos morimos y el Señor de inmediato pues nos lleva con Él. Y no sufriremos una segunda muerte. Porque la segunda muerte, hermanos, es para los que van a ser condenados, hermanos. Para los que no recibieron a Jesucristo, por los que no pidieron perdón por sus pecados. Eso sí, hermanos. La segunda muerte, hermanos, es la muerte del alma y del espíritu, hermanos, que va a ser separada eternamente de Dios. Eso va a ser lo más duro, hermanos, por lo que ahora se están burlando de Jesús. Da coraje, hermanos. Hoy estaba viendo un video ahí, hermanos, como un hombre se viste, hermanos, imitando a Jesús, hermanos. Y anda bailando y haciendo relajos, hermanos, en la calle y en discotecas, hermanos. Dios tenga misericordia de esta gente, hermanos. Porque no saben, hermanos, con qué están jugando. Esta clase de gente, hermanos, si no se arrepiente, es la que va a pasar a la muerte segunda. Todos los que rechazaron a Jesús serán lanzados al horno de fuego. Y eso ocurrirá, hermanos, en el gran juicio del trono blanco. Ahí será, hermanos. Ahí será donde el más machito, hermanos, que se cree en este mundo, llorará, hermanos. Y se arrepentirá, hermanos, pero será muy tarde. Porque el arrepentimiento que acepta el Señor es en vida. Ya muertos, hermanos, ¿para qué? El que lo recibió, hermanos, gloria al Señor, hermanos, pero el que no lo recibió ya se arruinó. Pasará a la muerte segunda. Ahorita, hermanos, según la palabra del Señor, hermanos, esto no le gusta predicar. El que muere sin Cristo, hermanos, está en una antesala ahí que quizás se pasa con ventilador, que sea mi infierno. Imagínense, ¿será que se pasa con ventilador? No, hermanos. Pero el agua de fuego es peor, hermanos, porque iba a haber azufre en abundancia, hermanos. Y eso no se va a pagar por los siglos de los siglos. Por eso, vale la pena, hermanos, valorar el sacrificio de Jesús.
Vale la pena, hermanos. Sacrifiquémonos. Que nuestra vida, hermanos, la demos de lleno a nuestro Señor para tener derecho a esa vida eterna. Usted que me ve a través de las redes sociales quizá tenga la bendición de haber escuchado esta palabra y dirá usted, pero ¿cuál es mi condición? Si usted está en paz con Dios, gloria a Dios. Si no, es momento para que usted le pida perdón a Dios y se arrepiente de sus pecados. Para que Dios le dé la oportunidad de poder obtener esa corona de la vida. Y al morir, irse directamente al reino celestial y no pasar por la muerte segunda, que es la separación del alma de Dios eternamente. Y un sufrimiento eterno, y eterno quiere decir sin fin. Sin fin. Así que cada quien decide si esa eternidad sin fin la quiere pasar en el reino celestial, sirviéndole al Señor con gozo, con alegría y dando su vida completa a Él. Si en esta hora alguien lo quiere hacer, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Eres bueno y me has dado la oportunidad, Señor, de recibirte en esta hora. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a serte fiel. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a serte fiel hasta la muerte, porque yo quiero esa corona, Señor, que tú darás a todos aquellos que perseveremos hasta el fin. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un aplauso al Señor. Faltan otras cositas que hacer, hermanos. Quiero hacer así.